Ok, voy a borrar lo que está en el pizarrón, eso no tiene nada que ver con ustedes. Ok, hace dos clases o hace 2 semanas, si no mal recuerdo, vimos un poquito de amplificadores. Va a haber una evidencia de amplificadores operacionales en el cual ustedes van a realizar un circuito que les voy a proporcionar. Me van a hacer una investigación de los componentes, de los elementos, de cómo se conectan en Proteus y qué es lo que hace realmente el circuito. Pero para eso tenemos que entender cómo funcionan los amplificadores operacionales. Y habíamos platicado un poco de que el amplificador operacional le ingresa una señal y la señal se amplifica, por eso es su nombre de amplificador. Amplifica señales pequeñas a señales más grandes. Obviamente, no por amplificar, lo vuelvo a comentar, quiere decir que vamos a incrementar algo que no exista. Por ejemplo, yo le meto 10 volts y van a salir 1000 volts. Y de la nada va a salir ese voltaje, o sea, no, nada va a salir de la nada. Entonces, todo tiene que ver con la alimentación del amplificador. Eso lo platicamos igual la clase pasada, solo es algo para que se vayan empapando otra vez y se vuelvan a acordar. También platicamos de la alimentación, que su alimentación es de más menos un rango. Puede ser de más menos 5 volts, más 5 volts y menos 5 volts, o puede ser de más 12 volts y menos 12 volts. También lo podemos alimentar con más menos 12 o más menos 5. Y hay amplificadores operacionales que trabajan con otros voltajes, pero pues eso ya depende de ustedes, de cuál sea su máximo rango de amplificación y cuánto es lo que ustedes quieren llegar a obtener. La amplificación se da por medio de algo llamado ganancia. La ganancia es pues como cuando tienes un comercio y vendes, por ejemplo, yo aquí vendo cosas de anime, vendo pósters y yo tengo de esos pósters cierta ganancia. Obviamente le tengo que ganar algo para poder reinvertir y comprar más. Vendo y gano. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje? Bueno, depende del producto. Como les dije, pósters, en el póster creo que se le gana 25% o 20% del costo, aproximadamente. Entonces, ustedes, como ingenieros con los amplificadores operacionales, también va a haber cierta ganancia. Quiere decir que va a existir un porcentaje mayor de salida. Va a entrar un porcentaje, por ejemplo, si fueran en este caso los pósters, yo los compro entre comillas, pues no sé el precio, yo los compro en 25 pesos y yo los vendo en 35 pesos. Yo le tengo una ganancia de 10 pesos. Yo sé que a la salida de la venta del póster, cuando lo logre vender, van a salir 35 pesos, de los cuales yo estoy ganando 10 pesos. Cuando entran 5 volts y salen 10 volts, yo sé que le estoy ganando 5 volts. Hay una amplificación de 5 volts. Bueno, eso es la ganancia. Vamos a tener algo de amplificación, mayor voltaje. Bueno, ¿qué no podemos aumentar? La corriente. La corriente eléctrica sí puede haber, porque tiene que haber. No existe, ya lo he explicado, no existe el voltaje si no hay corriente eléctrica. Si no existiera la corriente eléctrica, el voltaje no existiría. Eso que quede claro, ya lo platicamos igual en otras clases anteriores. Y bueno, no es que esté divagando, pero es que estoy tratando de recordarles que no porque el amplificador operacional no porque no trabaje con corrientes, quiere decir que no existan las corrientes. Sí existen corrientes eléctricas en los amplificadores operacionales. Ok, voy a dibujar uno otra vez. Nada más estamos repasando y en lo que esperamos tantito en lo que llegan los compañeros. Es un repaso rapidísimo, así que no se vayan porque ya vamos a empezar a realizar ejercicios otra vez con esto. Tenemos dos entradas rápidas. Una entrada se le va a llamar voltaje inversor y una entrada se le va a llamar voltaje no inversor. Y vamos a tener una salida VO. Aquí vamos a tener una resistencia llamada resistencia Z o impedancia. Una impedancia grande, una impedancia gigantesca, se le llama impedancia infinita. ¿Por qué? Porque tenemos alta resistencia. ¿Cuánta resistencia? Aproximadamente 10 megaohms. Eso lo explicamos igual la clase pasada. Y que gracias a la resistencia, que es una resistencia
muy alta, es una resistencia gigantesca para un circuito pequeñito. Estas pues impiden el paso de la corriente eléctrica. Eso también se explicó la clase pasada, pero lo estamos repasando. Quiere decir que la corriente que quiere entrar por aquí, la corriente que quiere entrar por acá, corriente 1 y corriente 2, no pasan porque la resistencia está impidiéndoles el paso de la corriente. Por lo tanto, la corriente 1 y la corriente 2 van a ser igual a 0. Bueno, ok. Eso para que se entienda. Y si yo ingreso, a ver qué hay aquí, hay una diferencia de voltajes. A este tipo de circuitos también se les llama circuitos diferenciadores o diferenciales. No porque apliquen derivadas, porque también se puede, hay un circuito que se llama derivador y lo vamos a hacer ahorita para que entiendan un poco también de él. Este circuito diferencia, saca diferencia de potencial. ¿Cómo una diferencia de potencial? Si yo ingreso un voltaje, recuerden que aquí existe una fuente imaginaria, la cual me genera una ganancia. Y aquí yo puedo comparar las entradas y puedo obtener una salida. También se puede llegar a hacer un circuito así. Obviamente, la comparativa va a tener una polaridad. Por eso estos circuitos operacionales tienen el menos y el más, quien te indica cierta polaridad. No quiere decir que te vuelva negativa las cosas. Simplemente te genera una polaridad para que tú determines cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida. Entonces, yo sé que el voltaje no inversor va a ser mi entrada y la salida puede ser mi voltaje inversor. Por lo tanto, si yo escribo voltaje no inversor menos voltaje inversor, yo puedo decir que aquí estoy sacando una diferencial, una diferencia entre dos voltajes, entre el voltaje no inversor y el voltaje inversor. Eso también se platicó en la clase pasada, nada más les digo, estamos haciendo un repaso. Y yo sé que si existe una resistencia eléctrica, quiere decir que existe la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Pero yo sé que tengo una resistencia aquí. Entonces quiere decir que existe un voltaje. Y si existe un voltaje, quiere decir que existe una corriente. Aunque la corriente sea cero, yo sé que debe de existir algo relacionado con la corriente. Ahora, si yo te digo que mi voltaje de mi impedancia Z, porque es la resistencia de impedancia Z y corriente Z, si mi resistencia es enorme, se va al infinito, mi corriente es menor, por lo tanto mi corriente va hacia abajo o disminuye tanto que se vuelve cero. Y si aquí tengo algo multiplicado por cero, pues es cero. Por lo tanto, aquí mi voltaje inversor va a ser igual a cero. Y esto es igual a la diferencia entre estos dos puntos. Si yo agarrara mi multímetro, yo estaría midiendo el voltaje Z. Y el voltaje Z es cero. Por lo tanto, en estos dos puntos hay 0 volts. Eso quiere decir que acá hay un diferenciador, pero también una igualdad. Vamos a borrarlo. Y disculpen que anda algo acelerado, pero en la clase anterior estuvo buena, así que vamos a poner aquí voltaje N va a ser igual a voltaje I. Entonces, si yo cruzo esto del otro lado, negativo pasa a positivo. Esta es una ley, ya la habíamos platicado en la clase pasada, la estamos haciendo de volada para que se acuerden. Quiere decir que hay una ley que nos dice que el voltaje no inversor es igual al voltaje inversor. Eso es por ley. Y también hicimos un ejercicio, el ejercicio básico de los amplificadores operacionales, que es un ejercicio de... A ver, permítame, ya se me olvidó el nombre de este estilo de conexión. Tiene un nombre. Inversor. Es inversor. Amplificador inversor. Y hay diferentes tipos de conexión de amplificadores. Hay muchas. De hecho, recomiendo siempre no que compren el libro, sí que lo descarguen, está en inglés, aquí lo tengo en español. Si lo quieren comprar, cómprenlo. Miren cómo está de horrible ya, porque hasta ya le quitaron la pasta de atrás.
Lo demacraron, lo tiraron ahorita por ahí, lo encontré en la basura, ya lo están tirando, se lo estaba llevando el señor, ¿no? De la basura. Y es porque a veces yo dejo mis cosas por todos lados y se pierden, ¿no? Pero ustedes si compran algo, cuídenlo bastante. Yo tengo otros libros aparte de este es el que más ocupo y por eso lo ando por ahí. No he hecho todos los ejercicios, pero sí vienen muy buenos ejercicios ahí. Ok. ¿Qué libro es? Lo repito para que se lo lleven a casa en su mente. Circuitos eléctricos de Richard C. Dorff. De hecho, hay algunas referencias de gente que ustedes van a encontrar en internet. Si ustedes se ponen a investigar, lo cual dudo, se ponen a ver anime, se ponen a ver otras cosas, pero si se ponen a investigar algo referente a robótica, a trenes eléctricos, etcétera, lo que les aparezca en alemán, en inglés, en otros idiomas, van a encontrar a veces que referencian mucho este libro, porque este libro es muy, muy poderoso, es un libro para ingenieros, no es para estudiantes de ingeniería, pero sí se pueden sacar buena información de ese libro. Hay otros libros que les voy a pasar después, que son muy buenos para electrónica básica, para que ustedes también se vayan empapando. Ahora sí, habíamos dicho que el circuito inversor, ese ya lo hicimos la clase pasada, pero lo vamos a dibujar. Hagan de cuenta que tenemos una fuente imaginaria, más o menos, y tenemos una conexión directo con una resistencia. Esta resistencia va a ir a nuestro amplificador operacional, pam, pam, y va a haber una resistencia de retroalimentación. Hay ciertos circuitos con amplificadores operacionales que no son circuitos comunes. Hay ciertos circuitos con operacionales o con amplificadores que no son circuitos comunes. Hay circuitos que se les puede considerar los circuitos de la muerte o los circuitos con los que un maestro los puede llegar a reprobar. Estos circuitos son circuitos de 3 o 4 amplificadores operacionales juntos. Se les llama circuitos con configuración en cascada y estos pueden llegar a afectarlos de manera psicológica y ya no querer aprender de esto. Pero no se preocupen, sí vamos a ver algo referente al circuito cascada porque les voy a dejar una actividad, pero solamente va a ser una simulación en Proteus. No va a haber cálculos. Los cálculos los estamos tratando de entender para que después ustedes digan, por eso pasa lo que está pasando en Proteus. Bien, vamos a ponerle la resistencia I y una resistencia F. Y aquí tenemos nuestro circuito. ¿Cómo se realiza una operación para saber nuestro voltaje de salida? Simple. Hay que ocupar nodos. Eso lo aprendieron en tercero y lo vimos en la clase pasada igual con esto. Tenemos dos voltajes, un voltaje inversor y un voltaje no inversor, el cual van a salir corrientes eléctricas. Vamos a dibujarlas por aquí, vamos a dibujarlas por acá, y tenemos 3 corrientes eléctricas. También aquí tenemos corriente eléctrica, pero esta va a tierra, por lo tanto no hay un flujo de corriente eléctrica más que 0 volts, lo que tenemos ahí, 0 de corriente y 0 volts, porque es tierra. Pero en la parte de arriba sí tenemos una retroalimentación. El voltaje I va hacia esta dirección la corriente, vamos a ponerle corriente 1, y por lo tanto, como mallas, corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 va a ser igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff. Este también lo vieron en tercero y lo volvimos a ver la clase pasada, pero lo seguimos repitiendo. I1, I2 e I3. ¿Quién es I1? Bueno, la que va hacia esta dirección. ¿Quién es I2? La que va hacia arriba. ¿Y quién es I3? La que va hacia adentro del amplificador. Pero recordar que cuando entra la corriente, no puede entrar porque hay una resistencia gigantesca, por lo tanto la corriente no entra, sino que se divide en 2 partes, hacia arriba y hacia atrás. Por lo tanto, esta corriente 3 se vuelve 0. Pero sí existe una corriente 1 y una corriente 2. Vamos a encontrarlas. Recuerden que la ley de Ohm dice que la corriente eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Y qué tenemos aquí? 2 voltajes, el voltaje VI y el voltaje VIN de entrada. Entonces, el voltaje VI va a ser el dominante porque es el nodo donde estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos un nodo dominante es porque nosotros nos estamos situando en precisamente ese nodo. Por lo tanto, el voltaje que yo encuentre ahí va a ser positivo y el voltaje contrario o el voltaje comparativo va a ser negativo.
Entonces, aquí viene esto. Voltaje I, que sería el positivo, porque es el dominante, menos el pasivo o el que está del otro lado, nuestra comparativa, nuestro voltaje de IN. Y este sería I1, pero recuerden que la corriente también está dividida entre resistencia. Y la resistencia, la única resistencia entre VI y VIN es RI. Entonces ya tengo el primer elemento. Vamos a borrar aquí esto para que no nos confundamos y borro aquí. Ahora necesitamos encontrar I2, la corriente 2, más la corriente 2. La corriente 2 dice que es voltaje I, va la corriente hacia arriba y cae sobre este voltaje. Sería voltaje I menos voltaje O sobre la resistencia que se encuentra entre el voltaje I y el voltaje O, que es resistencia F. Resistencia F. Y vamos a ponerle 0. Aquí tenemos un detalle. Es voltaje I es igual a voltaje N. Voltaje I es igual a voltaje N porque es una ley. Por lo tanto, el voltaje N está conectado a tierra y por lo tanto el voltaje N es 0. Y si el voltaje N es 0, voltaje I también es 0. Por lo tanto, aquí esto es 0 y también este aquí es 0. Este ejercicio lo hicimos la clase pasada, así que no hay tanto como para decir es que esto es nuevo. Ahí está RI, VIN, más, bueno, es menos, porque hay un símbolo de menos, menos VO entre RF. Esto es igual a 0. Y ahora sí, ya puedo encontrar mi voltaje de salida, porque cuando uno trabaja con amplificadores operacionales, yo sé cuánto entra, porque yo sé que las resistencias F y la resistencia I van a ser resistencias fijas. Yo las voy a proponer. ¿Cuánto necesito a la salida? Bueno, ¿cómo las vas a proponer? Entendiendo cómo vas a obtener el voltaje de salida. Voy a colocarlo aquí. Voltaje de salida, pasa al otro lado, está restando, pasaría sumando, pasa al otro lado donde está la igualdad y pasaría como más. Sería así. Quedaría menos voltaje I entre RI es igual a voltaje O entre resistencia F. Ahora sí, está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Sería voltaje O es igual a menos la resistencia F entre la resistencia I multiplicado por VIN. Ok, aquí nada más estamos revisando el ejercicio que ya habíamos hecho la clase pasada, un poco más rápido, para entender cómo se puede realizar la operación y entender cómo encontrar el voltaje de salida. La amplificación del voltaje va a depender de mis resistencias y se le llama amplificador inversor porque va a invertir la corriente eléctrica. Un ejemplo, si mi señal entraba así, lo muestro aquí. Vamos a poner este diagrama si fuera el osciloscopio. Y mi señal entraba así. No sé, este rectangular, vamos a hacerlo así. Entonces, mi señal cuando salga amplificada no va a salir así. Va a salir de esta forma. Vamos a dibujar otra línea aquí. Y ahora se invertirían los papeles. Bueno, como se va a amplificar, va a crecer más, ¿no? Que vamos a hacerla más grandecita. Imagínense así. ¿Qué cambió? Cambió la salida de la señal. ¿Por qué? Porque ahora ya no sale por la parte positiva. Aquí sería la parte positiva, aquí sería la parte negativa. Y aquí también negativo y positivo. Ya no sale la señal o no empieza la señal por la parte positiva. Empezaría por la parte negativa, porque me está invirtiendo la polaridad. ¿En dónde? En este menos que está aquí. Por lo tanto, la señal se amplifica, pero iniciando en la parte negativa. Por eso se llama amplificador inversor, porque invierte las señales. Esa es eso sería prácticamente lo que hace y cómo obtener su voltaje de salida. Entonces, yo sé ¿cuánto voltaje le voy a meter?
también voy a saber cuál es mi resistencia F y cuál es mi resistencia I. Entre más grande sea la resistencia F, mayor será la amplificación de nuestro voltaje. Obviamente, lo vuelvo a repetir, no superando el voltaje de alimentación. Ok, vamos a borrar el circuito, vamos a dibujar otro. Tenemos varios para hacer aquí. Vamos a borrar este. Y les decía, es que, profe, ya existen fórmulas con las que puede usted trabajar, Inge. No sé por qué se pone a pensar en hacer fórmulas, porque estos circuitos a veces no tienen una fórmula de respuesta. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la fórmula del amplificador inversor? Ah, sí, va. El amplificador inversor es voltaje de salida es igual a menos la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada multiplicado por mi voltaje de entrada. ¡Chachán! Ya tienes la respuesta. ¿A qué? A nada. Más que al amplificador inversor. Pero ¿qué pasa si no fuera un amplificador inversor? Que fuera un circuito al azar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que hay varios. No sé, este circuito que está acá arriba. O este circuito de entrada rara, que tiene ahí un multímetro, sí, un multímetro, creo, un voltmetro. O un circuito en cascada, o etcétera. Hay demasiados diseños de amplificación y no existen suficientes fórmulas para poder resolver todos esos sistemas. Es como la ley de Ohm. Sí existe la ley de Ohm, pero también hay que aplicar teoremas de resistencias, de corrientes, etcétera. Voy a borrar aquí. Vamos a dibujar otro circuitito. Este también quiero creer que lo hicimos la clase pasada, ¿eh? No me acuerdo. Vamos a intentar hacerlo. Resistencia ahí. Vamos a colocar el amplificador por aquí. Una resistencia por acá. Nuestra fuente más menos. Vamos a ponerlo así. Y la resistencia de retroalimentación. Este sería voltaje de salida, menos y más. Y aquí sería resistencia F. Y aquí una resistencia N, porque está en el no inversor. También tenemos un voltaje de entrada. Vamos a ponerlo bien. VI. Y sería todo. Estos son circuitos sencillitos. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar a escribir. Voy a tener mis colores por aquí en la mano. Ok. Bueno, ¿qué hay que encontrar? Otra vez, nuestro voltaje de salida. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Los nodos. ¿Qué nodos existen? Existe este nodo, ¿sí? Existe un nodo que se llama nodo inversor y también existe un nodo no inversor que sería voltaje negativo. Sería este que está aquí. Este sería mi voltaje inversor y mi voltaje no inversor. Ok. Recuerden que las corrientes sale otra hacia aquí y otra hacia acá. Recuerden que la que entra hacia el amplificador es 0, así que esta no se toma en cuenta, la voy a borrar, solamente la coloco para que entiendan que existe. Y rebota, de cuenta que llega, topa con pared y se regresa. No puede cruzar porque la pared pues, está muy dura, no puedes cruzar. La resistencia a esa pared es muy difícil de cruzar. Entonces se regresa la corriente y se divide en dos partes. Se regresa a estas dos partes. Hay que encontrar las corrientes. Sería corriente 1 y corriente 2. Más corriente 2 igual a 0. Ok. Para encontrar la corriente 1 se va hacia esta dirección. Sería voltaje I menos voltaje. ¿Qué sería este voltaje? Es GND. GND o tierra. Y este es 0 volts. Por lo tanto, vamos a tener 0 volts. Sería el voltaje I menos
el voltaje de tierra, que sería 0, entre la resistencia R. Ahí tenemos lo primero. Lo segundo, voltaje I menos voltaje O más voltaje I menos voltaje O entre la resistencia RF. Ok. ¿Alguna duda ahí? Para que yo pueda ver si estamos entendiendo eso, si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a hacer como el meme de gatito, ¿no? De que tiene el botón y dice dudas. Y está el gatito así de, no, ya valió. A ver, no se preocupen. Si tienen dudas, podemos aclararlas en este momento. O podemos empezar desde el principio otra vez, si quieren. No, vamos a empezar otra vez. Vamos a seguir, perdón. Ahora sí tengo agua, ya parezco periquito hablando y hablando. Entonces, 0 volts. Adiós. Porque son 0 volts, no es necesario. Pero sí, el VI vamos a acomodarlo, ¿no? Este VI sigue existiendo. Era VI menos 0 volts, así que queda solo VI. Ahora, tenemos RI más VI menos VO entre RG. Hay algo que es la ley de los amplificadores que dice que voltaje N es igual a voltaje I, y es que siempre cuando ya acabemos de estructurar nuestra teorema de Kirchhoff o ley de Kirchhoff, siempre tenemos que nosotros empezar a buscar si el voltaje no inversor interfiere con el voltaje inversor. Si llegasen a interferirse, bueno, ahora sí podemos hacer alguna modificación. Entonces nosotros tratamos de me recuerda igual el meme de ese señor que está hablando y de repente se escuchan todo, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con el que voltaje N igual a voltaje I. Nosotros tenemos el voltaje I aquí y acá. Y hay que revisar cuánto es el voltaje N para ver si hay una diferencia o tenemos que modificar algo ahí. Voltaje N y hay un voltaje de un suministro de corriente, de voltaje, así que vamos a ponerle menos el voltaje que está aquí, porque siempre el nodo que estemos o el nodo principal va a ser positivo y el nodo secundario o el otro voltaje secundario va a ser negativo. Menos Vin entre quién, entre Rn, que sería mi resistencia no inversora. Vamos a ponerle aquí Rn y esto es igual a 0 porque ya no hay más elementos dentro de mi nodo, más que la corriente que entra, pero esa es 0. Ahora sí, Vn menos Vin entre Rn igual a 0. Voy a hacer algo aquí, vamos a dividirlo en dos partes, Vn entre Rn menos Vin entre Rn igual a 0. Aquí prácticamente lo que hice fue separar la división, se puede hacer. Lo estoy dividiendo entre Rn, así que puedo dividir cada parte entre Rn. Esto está restando, lo paso al otro lado sumando. Vamos a borrar aquí el 0. Y como estaba negativo, va a pasar positivo. Quedaría Vin entre Rn y Vn entre Rn. Yo quiero saber cuánto vale Vn. Por lo tanto, paso Rn al otro lado multiplicando. Y me quedaría entonces Vn va a ser igual a Rn entre Rn multiplicado por Vin. Y Rn entre Rn, al ser el mismo valor, esto va a dar igual a 1. Por lo tanto, 1 por Vin, y entonces sería Vn es igual a Vin. Entonces, VI vale igual a Vn y Vn vale igual a Vin. Por lo tanto, aquí se convierte en Vin. Y ahora sí podemos continuar porque Vin es un voltaje que existe. Y estos son voltajes que nosotros sí existen, pero no sabemos cuánto valen. Pero de una fuente de voltaje sí, porque las fuentes de voltaje tú sabes cuánto le está suministrando el voltaje. Por lo tanto, aquí yo ya sé cuánto voltaje le estoy suministrando a mi circuito y cuánto voy a obtener a la salida. ¿Qué hay que hacer?
Simple. Separar. Separamos aquí. ¡Pam! Déjenme ver si... Permítanme tantito. Estoy viendo algo. Sí. Ok, vamos a subirlo un poquito más. No vaya a ser que no se escuche y por eso no escuché si tenían dudas. Tenemos entonces RF dividiendo estas dos partes. Lo separamos. Si gustan lo podemos hacer. Para que quede así. Vamos a seguir usando el azul. BIN entre RI más BIN entre RF menos BO entre RF igual a 0. Ya separé a BO. Ahora BO lo puedo cruzar al otro lado. Está restando. Deja ahí, por favor. Está restando, va a pasar sumando. Entonces, lo pasamos al otro lado con la igualdad y va a quedar BO entre RF va a ser igual a BIN entre RI más BIN entre RF. Vamos a pasar este elemento que está dividiendo al otro lado multiplicando y la respuesta va a quedar así. BO va a ser igual a ¿quién? A RF, que multiplica ¿quién? Vamos a multiplicarlo así, a BIN entre RI más BIN entre RF y vamos a poder, para poder minimizar esto, hacer lo que sea más fácil para nosotros cuando nosotros tengamos que meter valores. Vamos a colocarlo así. BO va a ser igual a RF, vamos a multiplicar a RF por BIN y por BIN que está acá. Quedaría así, RF entre RI por BIN más RF entre RF por BIN. Ok, solo multipliqué esto por esto y esto por este, queda la suma de los dos. Pero aquí RF y RF son valores iguales, por lo tanto una división de dos valores iguales da igual a 1. Aquí sería 1, por lo tanto quedaría algo así, RF entre RI por BIN más BIN. Y en los libros o en los PDFs lo van a encontrar de esta forma, o en internet, en Google, donde ustedes quieran encontrarlo, va a ser así. BO es igual a BIN, de voltaje de entrada, multiplicado por la ganancia, que sería 1 más la multiplicación de RF entre RI. Y es lo mismo, porque si yo multiplico BIN por 1, BIN. Si multiplico BIN por RF entre RI, BIN por RF entre RI. Bueno, ahí está, este sería otro circuito. Vamos a hacer otro para que se vaya entendiendo más. El chiste era haciendo varios para que ustedes comprendan cómo se soluciona esta clase de circuitos. La clase se está grabando, la vamos a subir a YouTube y igual por si la necesitan ocupar, pero lo cual lo dudo, pero si la necesitan ocupar para entender algo más, pues lo pueden ocupar, ¿no? Va a estar en YouTube. Voy a borrar arriba, eso lo dejo ahí. Vamos a hacer este. Este es muy fácil, solamente que aparenta siempre ser muy difícil. Vamos a colocar 3 fuentes. Se pueden colocar más, pero sería mucho colocar bastantes. Vamos a colocar una resistencia. Vamos a colocar otra resistencia. Vamos a colocar otra resistencia.
Vamos a ponerle RI1, RI2, RI3, RF, voltaje de entrada 1, voltaje IN 1, voltaje IN 2 y voltaje IN 3. Ok, entonces vamos a tener un circuito un poquito más grande, pero está muy sencillo. Es prácticamente un circuito inversor, solamente que contamos con mayor cantidad de voltajes. Voy a borrarlo así. Ok, nunca se confíen de que no vamos a hacer nada con esto, porque a veces cambiamos de opinión y hacemos algo, así que presten atención o intenten hacer en sus libretas. Ok, vamos a realizar el siguiente. Recuerden que van a haber 3 corrientes que van hacia atrás, una hacia arriba y una hacia adentro. Vamos a dibujar aquí las corrientes. Va una hacia esta dirección, otra que entra hacia esta dirección y una que va hacia la dirección de abajo. Serían 3. 1, 2 y 3. También hay una que va hacia adentro, que esa vale 0, así que las borramos, no es necesario dibujarla. Y la que va hacia el voltaje de salida. Si se están percatando, siempre, no siempre, porque por ahí a veces no existe la retroalimentación, pero por lo regular siempre hay una retroalimentación. Siempre hay una retroalimentación. ¿Para qué? Para que en mi circuito yo pueda agregar el voltaje de salida, o lo pueda encontrar fácilmente. Ok. Entonces, nosotros estamos viendo que tenemos 1, 2, 3 corrientes, 4 corrientes. Vamos a dibujarlos acá. Corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más corriente 4. Esto es igual a 0. Y entonces vamos a empezar. La corriente 1 sería la primera con RI1. Vamos a poner aquí el voltaje I y voltaje N. Y ahí ya está fácil nada más de ver, de decir, voltaje N es 0, papa. Pero vamos a hacerla paso a paso para que se entienda. Voltaje I menos ¿quién? Menos el primer voltaje, voltaje I 1, ¿sobre quién? Resistencia I 1. Resistencia I 1. Más, esta sería la primera corriente. La segunda corriente sería voltaje I menos voltaje IN 2, que sería la fuente de voltaje 2. ¿Sobre quién? Sobre RI2. RI2. Ahora vamos por la tercera corriente. Voltaje I, se va por aquí, menos voltaje I3, más voltaje I, menos voltaje I3. ¿Sobre quién? Sobre la resistencia I3. Ya no me ocupo el espacio aquí. Vamos a ponerlo más puntitos suspensivos. Vamos a separar esto de aquí para que no se confundan. Y puntitos suspensivos. Vamos a poner otra vez el símbolo de más. Y este ya es la corriente 3. Vamos por la corriente 4. La corriente 4 es la de retroalimentación. Voltaje I se va por acá, llega a VO. Sería voltaje I menos voltaje O entre la resistencia RF igual a 0. Entonces ya tenemos la ecuación. Vamos a ver que Bn es 0 porque está conectado a tierra. Por lo tanto, Bn es igual a Bi. Y si está Bi aquí en nuestro diagrama, Bi vale 0.
Por lo tanto, aquí este es 0, este es 0, este es 0 y este es 0. Y vamos a volver a escribir. Quedaría como menos B in 1 entre R y 1 menos B in 2 sobre R y 2 menos B in 3 sobre R y 3 más, queda el menos BO entre RF. Esto es igual a 0. Queremos BO, así que vamos a pasar este menos BO al otro lado y va a quedar como BO positivo. Lo pasamos al otro lado, lo cruzamos, queda igual a BO entre RF. Y vamos a multiplicar ahora esto, porque esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y mi circuito tiene una salida como tal, voltaje de salida BO igual a menos, si se dan cuenta todos son signos menos, así que vamos a poner menos RF, que es la multiplicación, que multiplica a B in 1 entre R y 1 más B in 2 entre R y 2 más B in 3 entre R y 3. Como este multiplica todo y está en negativo, todo se vuelven negativas. Su amplificación, si la queremos obtener, sería una amplificación de RF entre RI1, RF más RF entre I2, más RF entre I3. Y una amplificación más grande, porque estamos sumando 3 amplificaciones, la de RF con RI1, RF con RI2 y RF con RI3. ¿Y por qué se hace más grande? Porque tenemos 3 fuentes. De manera automática yo ya sabía que mi amplificación iba a ser gigantesca porque son 3 fuentes. Pero de todas maneras la podemos observar aquí con la respuesta del voltaje de salida. Bueno, esa sería otro tipo de conexión de amplificador operacional. Vamos a proceder a borrar. Por ahí algunos están abandonando, no hay problema. Se está grabando. Supongo que se les va el internet o si no quieren hacer la clase, pues también no hay problema. Vamos a borrar. Vamos arriba. Vamos a dibujar otro circuito. Y vamos a dibujar el poderosísimo circuito integrador. Lo vamos a poner una fuente, más menos, una resistencia. Chale, no va a entrar ahí. Permítame un segundo. Vamos a bajarlo un poquito más. No es un circuito grande, solamente quiero que quede estilizado. Entonces, mira bien. Poner la fuente por aquí, más menos. Vamos a ponerle la tierrita. Vamos a poner una resistencia. Nuestro amplificador. Y aquí vamos a poner un capacitor. Vamos a tirarnos a tierrita. Vamos a ponerle resistencia ahí. Capacitor. Menos y más. Voltaje de salida. Y voltaje de entrada. Ok. Estoy agarrando mis colores, permítanme un segundo. Ya ni sé cuál es cuál. Vamos a agarrar estos dos y uno color verde, o sí está bien. Bien, voy a borrar allá. Este circuito se le llama amplificador integrador porque
prácticamente mediante una integral a la salida permite hacer un cambio de señal. Si tu señal era una señal cuadrada o una señal rectangular, vas a obtener a la salida una señal triangular. Este circuito se ocupa mucho para un procesamiento de señales o para la inversión o la modificación de señales de tipo cuadrado. Se ocupa con entradas. Aquí en la entrada BIN podemos ocupar ya sea un 555, un reloj, un timer, para poder modular una cantidad de frecuencia y nosotros poder hacer un generador de señales, por ejemplo. Vamos a borrar aquí. Obviamente, este generador de señales no va a ser preciso, porque necesitarías tener un reloj precisísimo, un buen 555 con una buena configuración para que se pueda establecer una buena señal de salida, pero sí lo logra hacer un cambio de señal. Ok. Vamos a empezar. Tenemos entonces un punto aquí y un punto acá, que sería mi nodo BI y mi nodo BN. Tenemos tres corrientes, recordar, una que entra, que vale 0, una que va hacia arriba, que va hacia BO. Esta corriente que está aquí, vamos a ponerla así, y otra corriente que va hacia esta dirección. Ok. Si no me recuerdan, esto no lo vimos la clase pasada, así que esto es algo nuevo. Si no me, bueno, ustedes vieron algo seguramente en tercero, referente al capacitor. El capacitor o el inductor, ninguno de esos elementos son elementos tal cual como una resistencia. Los dos son elementos de carga. Uno carga corriente o almacena corriente y otro almacena voltaje. ¿Qué es la diferencia? Que uno procesa una demanda de corriente, ya sea el inductor, y el capacitor procesa una cantidad de fuerza o una cantidad de voltaje, lo que se necesite para poder empezar a procesar algo, ¿no? Una cantidad de voltaje, una cantidad de carga eléctrica. Ahora, se obtiene mediante un proceso diferencial de tiempo, porque los capacitores se cargan y se descargan no de manera automática. Ningún capacitor o inductor se puede cargar, ni un capacitor ni un inductor se puede descargar de manera automática. Todo tiene un proceso y estos circuitos tienen un proceso de descarga y de carga algo lento. Les doy un ejemplo. Imagínense una resistencia eléctrica. Esta es mi señal de mi resistencia eléctrica. Aquí tengo mi voltaje y aquí tengo mi tiempo. Mi resistencia eléctrica, cuando yo la conecto, imagínense que aquí va el tiempo. No sé, va pasando 1 segundo, 2, 3, 4, 5, y a los 5 segundos yo vengo y enciendo un switch, y mi resistencia obtiene electricidad. Esa electricidad, imagínense que sea de 5 volts. Viene y pum, de manera automática sube y empieza a trabajar a 5 volts. ¿Por qué? Porque es una resistencia eléctrica. No carga, no se descarga. La resistencia eléctrica solamente impide el paso de corriente. ¿Cuánto? Bueno, depende de la cantidad de resistencia. Pero una vez que yo la conecte, empieza a trabajar. La diferencia entre el capacitor es que el capacitor tiene un tiempo de carga y descarga, voltaje y tiempo. Y si yo tengo el aquí, el capacitor cuando se cargue, por ejemplo, va pasando el tiempo, llega a los 5 segundos y en vez de cargarse de manera automática, lo que hace, imagínense, no hace esto. No sube los 5 volts, no sube de manera directa, no hace esto. Lo que hace el capacitor es esto. Empieza a subir gradualmente hasta que toma la carga completa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En que me va a generar una modificación en mi señal. La va a modificar un chorro. Y también la señal de salida va a ser muy diferente a lo que hemos obtenido anteriormente. Ok. Vamos a obtener entonces las corrientes. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 2. Corriente 1 más corriente 2. Igual a 0.
¿Quién es la corriente 1? Esta. ¿Quién es la corriente 2? Esta que está acá arriba. La corriente 1 es voltaje I y va hacia esta dirección. Llega a voltaje IN, sería voltaje I menos voltaje IN. Y bueno, ¿entre quién? Entre la resistencia que tenemos acá. Entre RI. Y ahí ustedes dicen, eso sí está fácil, ¿no? Pero el capacitor se comporta de manera distinta a una resistencia. El capacitor, cuando trabaja con corrientes, es una multiplicación de la capacitancia por la diferencial de voltaje entre diferencial de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Diferencial de voltaje del capacitor entre la diferencial de tiempo. Eso quiere decir que este trabaja por medio de una diferencial o una diferencia. La palabra diferencia y diferencial y todo ese rollo. A veces, como ingeniero, yo no voy a dar mi ejemplo, no voy a dar ejemplo de otros maestros porque son bien pencos, pero mi ejemplo es que cuando yo estaba en la prepa, yo no creí que esto me iba a funcionar o me iba a servir en la vida. Ibas a decir, ¿toda esa cosa para qué sirve, no? Esa era mi imaginación, ¿no? Y esa cosa para qué, o cómo funciona. No me iba tan bien en las matemáticas en la prepa ni en la secundaria con derivadas e integrales. Yo no era muy bueno en eso. Pero ya una vez que las vi aplicadas, me percaté de lo importantísimo que son en la vida y lo fácil que te permiten realizar ciertas cosas. Una diferencia, hagan de cuenta, es como tomar una muestra de una cantidad de personas que estén en un estadio. Vengo yo y tomo una determinada muestra, agarro esta bolita que está aquí de gente, y de esa muestra voy a tomar una cantidad de personas y les voy a hacer cierta cantidad de preguntas. De esa muestra yo puedo determinar qué gustos tienen y por qué estaban todos en ese estadio o qué fueron a ver, cuál realmente es la canción que querían ir a ver al artista que querían, etc. Esa es una diferencia, es una pequeña diferencia entre este y todo el público. Estamos tomando una diferencial de toda una muestra. Igual pasa en el voltaje. Estamos tomando una diferencia de voltaje. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la diferencial de tiempo. Porque yo voy a tomar el voltaje en cierta cantidad de tiempo en el que esté trabajando mi circuito. ¿Y cómo se los explico así? Bueno, vuelvo a tomar la gráfica, voltaje, tiempo y lo que les había dicho. Va, y de repente empieza a cargar mi capacitor y pum, se va. No se cargó lineal, no hizo esto. Se cargó en una diferencia de tiempo. ¿En cuánta diferencia de tiempo? Entre este punto y este punto de aquí. Todo este tiempo es un tiempo de proceso. Si yo quisiera saber cuánto voltaje había en este punto, necesito saber en qué tiempo estaba trabajando. Por ejemplo, si este fuera 10 y este fuera 5, y aquí estamos en 7.5, yo sé en qué tiempo quiero tomar la muestra. Quiero tomar la muestra en 7.5 segundos. Bueno, entonces yo ya sé cuánto voltaje había en ese tiempo. Por eso las diferenciales nos sirven bastante para poder localizar ciertos puntos, ya sea en tiempo, espacio. En robótica se ocupa bastante para encontrar determinados puntos en el espacio. Para poder mover un robot de un punto a otro se ocupan mucho las diferenciales. Las integrales se ocupan nada más para cumplir el proceso, pero igual ahorita lo van a ver. Vamos a cumplir, por eso se llama integrador, porque vamos a integrar. Bueno, tenemos entonces el circuito ahí, y yo quiero saber el voltaje de salida. Y ustedes van a decir, ¿y dónde diablos está el voltaje de salida? Porque aquí está BI, RI, C, derivada de B de C y derivada derivada de T, la derivada del tiempo. No está BO. Ahí viene BO dentro de uno de estos elementos. ¿Dentro de quién? Seguramente el que está conectado a BO, el capacitor. Vamos a resolverlo.
Vamos a seguir escribiendo, voy a cambiar de color, me voy a pasar para acá. BI menos BI entre RI más capacitancia que multiplica la diferencial de voltaje. ¿De quién? El voltaje del capacitor. Pero el voltaje del capacitor está dado por dos voltajes. ¿Por quiénes? Por el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Eso quiere decir que yo voy a obtener una diferencia de voltajes. Así que voy a abrir paréntesis y vamos a diferenciar los voltajes. Va a quedar BI menos BO entre la diferencial de tiempo. Y esto no me lo estoy inventando yo, no digo, es que nada más porque se me ocurrió. No, acuérdense que el capacitor está conectado en dos puntos. En el punto de salida, voltaje out, y nuestro punto de entrada, voltaje inversor. Entonces, en estos dos puntos está tomando una cantidad de voltaje. Por lo tanto, va a haber una diferencia de potencial entre esos dos puntos. Pero, obviamente, esta diferencia de potencial va a estar dada por nuestro nodo de origen. ¿Quién es el nodo de origen? BIN, que sería voltaje inversor. Voltaje inversor menos el voltaje de salida. Ahora sí, ya tenemos el voltaje de salida aquí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya que ya sabemos que existe un voltaje de salida, hay que revisar si nuestra regla de los amplificadores operacionales se cumple o cumple alguna función dentro de este. ¿Cuál es esa regla? La regla es voltaje no inversor es igual a voltaje inversor. ¿Y quién es el voltaje no inversor? Este que está aquí. Entonces, este está yéndose a tierra, por lo tanto, el voltaje no inversor vale 0. Y por lo tanto, si voltaje no inversor vale 0, el voltaje inversor vale también 0, porque hay una igualdad. Por lo tanto, voy a tirarme este para acá, a 0. Este también, 0. Y solamente me va a quedar lo siguiente, menos voltaje de entrada entre la resistencia más el capacitor por la diferencial de el voltaje negativo menos VO entre diferencial del tiempo. Este lo sacamos, quedaría como negativo, una diferencial negativa. Pero pues también está multiplicado por C, así que lo movemos este negativo y lo pasamos para acá. Menos C por la diferencial de voltaje o voltaje de salida entre diferencial de tiempo. Ahora sí, ya podemos encontrar la diferencial del voltaje O. ¿Con respecto a quién? Hay que hacer algo primero. Acuérdense que esto está igualado a 0. Este está negativo y queremos que nuestro voltaje de salida salga positivo, así que vamos a pasar este capacitor multiplicado por la diferencial de voltaje al otro lado. Está restando, pasa sumando, así que vamos a borrar la igualdad y le vamos a ponerle la igualdad aquí. Ahora pasa como positivo, quedaría menos voltaje in entre resistencia igual a capacitancia por diferencial de voltaje de salida con diferencial de tiempo. Ahora, yo quiero obtener lo que es el voltaje de salida o VO. ¿Qué tengo que hacer? Simple. Si es una derivada, hay que integrarla. Así que vamos a integrar este capacitor. Lo voy a acercar más por acá porque no me cubre espacio. Hay que integrarlo, entonces vamos a integrarlo en ambas partes. Vamos a integrar aquí. Vamos a integrar y también vamos a integrar acá. Y bueno, cuando se integra vamos a agregar aquí el diferencial de tiempo, porque también vamos a integrar aquí. Vamos a integrar de 0 a t y de 0 a b. Entonces estamos integrando en ambas partes. Esto va a quedar de BO a 0. Y en automático, pues ya podemos decir que este capacitor es un... el capacitor, su capacitancia es fija. Que varía la carga es diferente.
pero su capacitancia es una capacitancia fija, como las resistencias. Mi resistencia vale 200 ohms. Obviamente tu resistencia siempre va a valer 200 ohms. Mi capacitor vale 100 milihenrios, no 100 milifaradios, perdón, milifaradios. Pues siempre va a valer mis 100 milifaradios, que es la capacidad de carga, pero lo que va a variar en el tiempo va a ser el voltaje de carga de tu capacitor, más no va a cambiar tu capacitancia, eso que quede claro. Por lo tanto, este es una constante, la vamos a mover. Y ya podemos integrar ahí, nos quedaría entonces, vamos a dejarlo aquí así, la integral de 1, este también es una constante porque la resistencia nunca va a cambiar, vamos a sacar la resistencia, 1 sobre R está negado, así que lo vamos a pasar para afuera, menos, ¿quién? La integral de el voltaje IN por la diferencial del tiempo va a ser igual a la capacitancia que multiplica a mi voltaje de salida. Ahora sí, ya tengo mi voltaje de salida, lo único que hay que hacer es quitar esa capacitancia que nos está estorbando para obtenerlo. Está multiplicando, pasa dividiendo, lo pasamos para acá y ya obtuvimos la fórmula para poder encontrar nuestro voltaje de salida. Ok, este es un circuito, se le llama circuito integrador, porque obtenemos una integral a la salida. Hay otro circuito que se llama circuito diferenciador o circuito derivador, y este es porque encontramos una derivada a la salida. Pero ahorita lo vamos a ver. Este tipo de derivador, bueno, de integrador, lo que hace es hacer una modificación en la señal de salida, al igual que el diferenciador o derivador, también hace una modificación a la salida. ¿Dónde está? Se robó mi agua. Ok, sigamos. Vamos a dibujar otro circuito. Y, bueno, mira, está interesante. Es lo mismo. Vamos a borrar lo de arriba, lo de abajo, pues lo voy a dejar tantito para que los que están copiando. Vamos a borrar aquí. ¿Y dónde está? Acá está. Marcador. Vamos a dibujarlo. Este tiene capacitor en la entrada. Vamos a dibujar aquí más menos nuestra fuente. Vamos a dibujar nuestro capacitor, nuestro amplificador, menos y más, y la retroalimentación ahora va a ser una resistencia. Vamos a tener BO, vamos a tener la R de resistencia, la C de capacitancia y nuestro voltaje de entrada. Ok, doy un minuto más para que esté copiando, lo que de copiar, bueno, menos, unos 10 segundos más, y empezamos a resolver el siguiente ejercicio. Yo creo que aquí de manera empírica, bueno, de manera visual, ustedes pueden determinar que es más fácil este circuito que el anterior. Este circuito está más sencillo de resolver. ¿Por qué razón? Porque el circuito, lo único que vamos a hacer es ver la retroalimentación. En mi retroalimentación va a estar asignada al voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida está conectado a la R. Y esa resistencia de retroalimentación sí nos va a permitir encontrarlo de manera más sencilla. A comparación del otro circuito que hicimos con anterioridad, que está acá, es que pues prácticamente tuvimos que hacer mucho show para encontrar el voltaje de salida, ¿no? Pero en este no, este está más fácil. Ahora sí, voy a proceder a borrar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá arriba.
Bueno, dudas con el anterior, con este, que ya borré. Ahorita lo hacemos otra vez si quieren. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Aquí también encontramos los nodos BI y BIN. BN, perdón. BI y BN. Tenemos entonces los dos nodos BI y BN y con los cuales nosotros podemos ya determinar las entradas y salidas. Vamos a ver que tenemos aquí una corriente y también hacia esta dirección habrá otra corriente eléctrica. Vamos a empezar con la corriente del capacitor. Recordar que la corriente del capacitor es capacitancia por la diferencial de voltaje entre diferencial de tiempo. ¿Voltaje de quién? Del capacitor. Y más quién, más la siguiente corriente. La corriente que sigue es voltaje I menos voltaje O entre la resistencia. Esto es igual a 0. Bien, aquí está más sencillo poder encontrar este voltaje, pero acá hay un detalle. El capacitor está conectado al voltaje I y al voltaje IN, por lo tanto, también al igual que en el circuito anterior, hay una diferencia de voltajes entre estos dos puntos. Hay que encontrarla, así que vamos a ponerle C, es igual a la diferencial de ¿quién? La diferencial de el voltaje I menos el voltaje de entrada, voltaje IN, entre la diferencial de tiempo, más el voltaje I menos el voltaje O entre la resistencia. Esto es igual a 0. Voy a borrar ya la respuesta de acá abajo, del integrador. Y bueno, ya sabemos la propuesta. La regla del amplificador, voltaje N es igual a voltaje I, y el voltaje N está conectado a tierra, por lo tanto es 0, y por lo tanto de I es 0. Entonces nosotros aquí decimos que aquí tenemos 0, y aquí tenemos 0. Por lo tanto, nos quedaría de tal forma. El capacitor diferencial de ¿quién? De menos voltaje I entre diferencial de tiempo. El negativo lo sacamos. Y bueno, vamos a restarle aquí. Menos la diferencia del voltaje IN. Y más ¿quién? Bueno, es el símbolo de menos, que vamos a ponerlo aquí. Menos voltaje O entre la resistencia. Es igual a 0. Vamos a cruzar que es, bueno, que es negativo, lo pasamos al otro lado, pasa sumando. Vamos a colocarlo del otro lado, va a quedar con la igualdad. Y la resistencia que tenemos aquí, la cruzamos al otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando, y quedaría como menos, bueno, vamos a ponerlo como es, BO va a ser igual a ¿quién? A menos RC, que multiplica la diferencial del voltaje de entrada entre la diferencial del tiempo. Y aquí tenemos la respuesta de nuestro voltaje de salida. Ok. Bueno, estos serían algunos circuitos que nosotros nos podemos llegar a encontrar para poder llegarlos a realizar de manera física, porque estos también se ocupan de manera física. Desgraciadamente, pues no estamos en la universidad, ni podemos hacerlo, porque pues, se supone que no deberían estar saliendo de su casa, pero sí en algún punto lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer estos circuitos para entender cómo funciona. Bueno, antes de borrar, les decía que las señales que entran difieren. Si entra una señal cuadrada,
va a salir una señal triangular. Y en el otro, bueno, también la modificación que va a hacer es de otro tipo de señal. Diente de cierre. Entonces, las señales varían con su salida dependiendo del dispositivo que yo conecte en este circuito. Los circuitos de amplificadores operacionales, no me acuerdo, ahí sí para que vean, yo como docente y como ex alumno de ingeniería en electrónica, yo nunca recuerdo haber conectado una inductancia con un amplificador operacional. Ahorita que estoy tratando de hacer memoria, no me acuerdo que se pueda hacer algo así, pero lo único que sí recuerdo es que los capacitores te permiten generar integración, derivación y potenciador, ¿no? O proporcional se le puede llamar. Estos amplificadores operacionales también te permiten el sistema de control. Nada más que la diferencia es que el sistema de control que se genera con los amplificadores operacionales es un sistema de control de señales. A diferencia del otro sistema de control que ustedes van a ver en adelante, tal vez en octavo, en noveno, en séptimo, en sexto, no sé en qué cuatrimestre. Yo he dado la materia, pero no la he dado como la dan otros docentes. Los otros docentes la dan con mecánica. Y está bien. Se entiende, con mecánica se entiende. Yo también he resuelto algunos circuitos con mecánica. Lo que es resorte con un péndulo, etcétera. Podemos resolver ese tipo de circuitos. También son un tipo de circuitos. También se puede realizar esa clase de control con circuitos pasivos, resistencias, inductancias y capacitancias, las tres a la vez, que se le llama circuitos RC, o también se puede hacer el sistema de control por medio de amplificadores operacionales. ¿Qué tipo de circuitos de sistema de control? Los circuitos PID. Esos circuitos son los que le permiten a los robots caminar, los que le permiten a ciertos mecanismos realizar ciertas funciones. Bueno, eso se lo digo como un extra, ¿no? De que es lo que se puede llegar a hacer con ellos. Hacer un sistema de control, ya sea de señales, de potencia, o algún sistema de control de, no sé, de sensores o de algún tipo de señal diferente a esto. Ok, voy a proceder a borrar. Vamos a dejar dos de tarea. No voy a dejar de grabar para que se quede guardado en el video y lo puedan ver al rato. Estos dos van a ser tarea. La diferencia es que estábamos viendo circuitos con constantes, valores constantes que estaban dados por una letra. Ahora estos valores constantes los vamos a dar por medio de valores reales, o sea, con resistencias, con fuentes de voltaje reales, y esa va a ser la única diferencia que van a encontrar con el circuito que yo realicé en el pizarrón, que serían fórmulas que estaba creando, y con respecto a los circuitos que vamos a encontrar en los libros. Ok, vamos a agarrar este librito. Vamos a dejar dos ejercicios de tarea. Solamente dos. Voy a dibujarlo. Esta resistencia vale 20 kilo ohms. Esta fuente vale 4 volts. Vamos a dibujar el amplificador. Esta resistencia que está arriba vale 20 kilo ohms.
La resistencia de salida vale 50 kilo ohms. Y vamos a colocar un multímetro. Voy a dibujar los pines del multímetro. El color rojito. Híjole, lo hice muy grande y este pizarrón está bien pequeñito, así que vamos a borrarlo un poquito. Y vamos a colocar aquí el multímetro. Este va a medir volts. Vamos a ponerlo aquí, V. Y vamos a dibujar sus bornes de entrada. Ok, vamos a encontrar cuánto voltaje hay en esa resistencia. El multímetro va a estar conectado al circuito y lo vamos a medir. Ese sería uno de los dos ejercicios. Vamos a dibujar otro. Híjole, no sé si dejarles este o el otro. Vamos a dejar este, que está sencillo. El otro está un poquito más complicado porque incluye fuentes de corriente y creo que, no sé si las vieron, pero igual, vamos a dibujar este. Más o menos. Uf. Esta resistencia vale 4 kilo ohms. Esta resistencia vale 8 kilo ohms. Esta vale 20 kilo ohms. Esta fuente vale 2 volts. Y esta fuente vale 12 volts. Vamos a encontrar, bueno, antes aquí este es menos y este es más. Y vamos a encontrar su voltaje de salida de esta resistencia, o sea, de aquí para acá, más menos, vamos a encontrar su voltaje. Vamos a encontrar el voltaje igual. Y no sé si poner la corriente, así, puro voltaje. Vamos a encontrar solo el voltaje de ambos circuitos. Vuelvo a repetir las medidas para que quede grabado en YouTube y no vayan a ser que no tienen las medidas. 20 kilo ohms, 4 volts, 20 kilo ohms, 50 kilo ohms y quiero voltaje. 12 volts, 2 volts, 4 kilo ohms, 8 kilo ohms, 20 kilo ohms, voltaje. Y ya. Ok, voy a mostrarles, permítanme un segundo, voy a descargar la imagen que es súper gigantesca. Híjole, sé que me tienen un relajo. Vamos a decirle que sí. Y, ok. Este circuito por lo regular se hace en clase, pero últimamente
pues por lo de la pandemia no lo podemos hacer. Pero sí lo quiero llegar, quiero que lo realicen porque es parte de las evidencias. Van a realizar un circuito en Proteus. Bueno, van a hacer dos, pero les voy a enviar una vez uno de los que van a empezar a hacer. Déjenme compartirles la pantalla, permítanme un segundo. Ok, vamos a realizar este circuito. Vamos a tener dos entradas, bueno, la tierra y la entrada. Aquí yo de manera física tendría que conectar un auricular a un teléfono. Va a entrar la señal a un capacitor de 10 microfaradios. Entra a lo que es una resistencia variable, un potenciómetro. Va a modificarse, es de 100 kilo ohms. Va a entrar al pin 3 del amplificador operacional. El pin 3 es una de las entradas, el pin 3, y va a estar la tierra conectada al pin 2. Si se dan cuenta, están entrando a la entrada positiva de mi amplificador operacional. ¿Qué modelo de amplificador operacional es este? Es el LM386. En el pin 4 del amplificador va conectado a tierra. El pin 6 va a su fuente de voltaje, ya sea de 5 o 12 volts. Hay un capacitor de retroalimentación entre el pin 7 y el pin 8. Y permítanme verlo un poquito más lejos. Ajá, está bien, es el pin 7 y el pin 8. Es de 10 microfaradios. Y tenemos en el pin 1 un capacitor de 100 nanofaradios conectado a tierra. Estos dos nos permiten reducir el ruido que se va a llegar a generar por los picos de la amplificación. Bueno, va a salir hacia otro capacitor de 47 nanofaradios. Este también es algo que va a permitir que se reduzca más todavía el ruido. Y el último capacitor que nos va a servir como amplificación de audio, 220 microfaradios. Va a entrar directamente a una bocina de 8 ohms. Este será el circuito que se va a realizar en Proteus. Solamente hay que buscar los elementos y colocarlos para su reproducción en Proteus. De manera física hubiera querido que se hubiera realizado este circuito porque siempre lo hacemos con una bocinita y hacemos que suene, ¿no? Bueno, si entendemos que entra una señal, va a haber cierta interacción con los capacitores para poder hacer la modificación de la señal. Se amplifica y esta también se limpia la señal con estos capacitores pequeños de 47 y de 100 nanofaradios. Y bueno, sale un audio un poco más amplificado que lo de un audífono. Obviamente hay teléfonos que suenan un poco más que este amplificador, porque ya tienen un amplificador puesto en su teléfono, pero este es el básico, ¿no? Este es, digamos, el más viejito para poder empezar a trabajar con amplificadores operacionales. Ok, vamos a dejar de presentar. Y bueno, voy a pasarles la imagen en WhatsApp. Igual para los que están viendo el video de la grabación de la tarea y todo esto de la clase, les paso el circuito por WhatsApp para que lo tengan ahí y ya para que lo puedan pasar a mano y ya lo pasen a Proteus. Ahora sí, vamos a activar las camaritas para terminar la clase del día de hoy. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar? Ok, perfecto. Esta tarea que está aquí se va a entregar la siguiente semana. Esta tarea, tranquilos, es tareita para que vamos a realizarla aquí en clase y ustedes van a comparar. La otra, la actividad de Proteus, sí sería para el día, estamos a martes, sería para el día viernes a las 9 de la noche. Tiene que llevar, ¿mande? En Drive. En Drive, y tiene que llevar un reporte de práctica. El reporte de práctica, su portada, su introducción, su marco teórico, su desarrollo de la práctica y la conclusión. Y bueno, en su reporte debe llevar la rúbrica de reporte de práctica. Okay.
Pero Ok, eso es como si una actividad, ¿no? No es como una evidencia de las que están marcadas en el... ajá. Ah, ok. A ver, permítame un segundo. Ahorita le digo. Permítame, no se vaya. Mientras dejo de grabar, permítame. Ahora sobre reglas de configurar la competencia. Ok, sería la siguiente evidencia, se las voy a proporcionar aquí en WhatsApp, el nombre de la evidencia y les paso también la imagen. Permítanme un segundo. Ahí está. Y les paso la imagen de una vez. Si no se me va a olvidar y vamos a andar corriendo con eso. Ok, ese sería el nombre de la práctica. Esa es la que debe llevar la rúbrica y tendríamos que realizar el siguiente circuito, obviamente investigando cada uno de estos elementos y colocándolos. Favor de evitar el copiar y pegar nada más, hay que leer todo lo que ustedes vayan a escribir, porque si ustedes copian y pegan, me doy cuenta y pues ahí de manera automática los reprobaría. ¿Sale? No anden copiando y pegando nada más información porque no es válido. Ahora sí, les pido de favor, activen su camarita ya para poder concluir con la clase. La clase lo subirá a YouTube hoy, ¿no? Así es, hoy mismo. De hecho, ahorita, por lo regular se tarda más Meet en subir el archivo que yo en subir el archivo. Entonces, lo más probable es que tarde una media hora o una hora en que Meet ya lo tenga en línea y yo lo pueda descargar y volverlo a subir a YouTube. ¿Saben? Porque es como ya entré tarde y me perdí los principios, por favor, me perdí ya la mitad de la clase, no le entendí mucho. Ok, sí, no se preocupe, está grabado, no se preocupe. Profe, Dígame. ¿también quiere algún ejemplo de la resolución del ejercicio de la imagen que acabas de mandar? ¿O solo quiere nada más la pura descripción del funcionamiento? Solamente la descripción del funcionamiento, así es. Ah, bueno. Ahora sí, vamos a tomar la captura. Dígame. Los ejercicios que dejó, ¿para cuándo dijo que era? ¿Para hoy? No, para la siguiente semana. Va a ser en clase. Se va a realizar en clase y lo vamos a comparar. Solamente que la resolución del voltaje, ¿no? Así es, solamente voltaje. No estoy pidiendo corrientes. Aunque si se la quieren aventar, pueden encontrar la corriente que cae en el circuito y también la corriente que cae en esta resistencia. Si lo quieren hacer, si no, no pasa nada, pero pueden intentarlo. El chiste aquí es, inténtenlo hacer. No es, ninguna tarea es una obligación. Una tarea nada más es para poder intentar ver si le entendí, y si no le entendí, el maestro lo va a hacer en el pizarrón y ya veo si lo vuelvo a comprender, y si no, hacemos otros ejercicios. ¿Sale? Puede tomarle una foto al pizarrón. Es que aquí en la videollamada se ve la mitad del circuito, no se ve completo. Perfecto, le tomo foto una vez y se las mando al WhatsApp. Gracias. Ya. Ok, ahora sí, tomo la captura. Perfecto. Permítanme, sí, ahí está. Sí, están bien, se miran bien. Ok, voy a enviarles una vez la foto, si no se me va el avión. Y ahí está, listo. Realicen los dos circuitos, son circuitos muy fáciles, están muy sencillos. Vamos a comparar la respuesta de la siguiente clase y lo que sí es la evidencia, sí entréguenla el día viernes a las 9 de la noche. Si yo tuviera alguna otra actividad que mandarles, se las mandaría por módulo, bueno, en este caso por la plataforma, y si no por WhatsApp para que se pueda realizar en el transcurso del fin de semana. O sea, chicos, bueno, sin más, les agradezco mucho que hayan participado el día de hoy y si se puede hacer alguna otra video reunión, también se los aclararé para que estén presentes. Bueno, cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.